Vale, pues seguimos con la implementación del juego y bueno, ahora estábamos pendientes de inicializar todas estas estructuras correspondientes a los mercaderes del templo, que en principio iban a hacer compañía a nuestro héroe. Y bueno, teníamos aquí la estructura de datos que iba a contener pues, los orígenes, las posiciones, las anchuras, toda la información interna geométrica básicamente necesaria para renderizar estos sprites con respecto a la textura que vamos a emplear. Igual que aquí utilizamos el dummy default que habíamos definido para el dummy enfocado en nuestro giro, con su escala, con su tamaño de sprite original. Vamos a definir una función aquí en el propio main.rs que se puede llamar, pues por ejemplo, init dealers, que como primer argumento admita una variable que localmente vamos a llamar dealers y que va a ser un array vec. Como os he dicho, la estructura que estoy usando de tamaño constante con su definición de los tipos, porque es array vec es genérica, entonces voy a especificar que es estructuras de tipo dummy. Y entonces, claro, yo aquí aún no tengo ningún dealer definido. Tengo una estructura que no tiene valores inicializados, ¿no? Entonces le voy a pasar lo que es las medidas del sprite original en forma de size y le voy a pasar la escala del sprite original en forma de point. Es decir, lo que yo quiero inicializar de este dealer. Si vamos a giro, en default, por dentro, la implementación tenía estos valores aquí a fuego. La escala 3, 16 por 24, ¿vale? Pues aquí vamos a pasarle a esta función esos parámetros para darle un poco más de generalidad a la solución, pero bueno, podríamos ponerlos a fuego también, como era el caso del otro sprite. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser un simple bucle. Vamos a poner for i in 0.n dealers. Esto es el operador rango. I va a iterar entre 0 y n dealers menos 1. Muy bien. Y entonces los voy a distribuir de manera aleatoria por la pantalla. Entonces, números aleatorios. Vamos a cargo.toml porque esto requiere de una dependencia. Entonces, a ver, que refresque qué módulo estaba utilizando para generar números aleatorios. Vale. El módulo era rand, ¿vale? Un nombre bastante simple para números aleatorios. La versión era 0.85, o sea que estábamos usando un crate llamado rand en la versión 0.85. Y aquí lo voy a importar como un use random number generator. Es lo que dice la función que me permite usar esto en minúsculas, porque es el create por convenio va en minúsculas. Las estructuras, interfaces o tipos genéricos van en mayúsculas, que en el case. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser randomizar un poco la posición. No quiero que salga en una posición predeterminada, sino que lo que quiero es que salgan en posiciones aleatorias. Entonces, posición horizontal del dealer la voy a situar como rand. Pongo separador de namespaces. Esta función es thread-rng, random number generator, y se le puede pedir que genere un range entre, por ejemplo, 0, igual a screen width, por ejemplo. Una opción. Lo mismo con random y, cambiando width por height. Vale, ya tendríamos dos números aleatorios. Vamos a ver cómo funciona el tema con clipping. Ya empieza a dar errores. Vale, point no lo encuentra porque lo tenía importado en otro punto. Aquí tenemos que no encuentra point.
Vale, y no encuentra point. Vale, pues él me dice que considera importar la estructura point. Entonces, de las dependencias que yo tengo especificadas, él me sugiere que coja point del tal SDL2 point. Pero como teníamos rect aquí, que sé que depende de lo mismo, vamos a utilizar el mismo atajo y vamos a poner aquí point dentro de los corchetes curvados. Y vamos a utilizar otra vez Clippy para que nos diga si esto funciona o no funciona. Vale, parece que todo funciona, exceptuando que hay muchas variables sin usar. Vale, bueno, de momento va tirando. Entonces, lo que comentaba, vamos a seguir. Por ejemplo, la dirección en la que está mirando el dealer concreto que estamos inicializando también la voy a randomizar, ¿vale? Entonces voy a hacer lo mismo y como sé que puede mirar en cuatro direcciones diferentes, pues también voy a inicializar la dirección entre 0 y 4, ¿vale? Lo podría pasar aquí como parámetro igual que el size y el scale, pero bueno, lo pongo así, explícitamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser un push de la estructura. Vale. La estructura, ¿cómo se define? Pues poniendo el nombre de la estructura y entre corchetes vamos a definir cada una de las cosas que contiene la estructura. Por ejemplo, la posición va a ser random x, random y, para que esté dentro del canvas. Por ejemplo, la velocidad la voy a poner como un punto que se inicialice a 0,0. Quiero que esté parado. La escala, según lo que me ha pasado el usuario de la función, por la escala, pues vamos a poner la escala, ok. La size, vamos a poner la size, es decir, los parámetros que me ha pasado el usuario, que ya son de tipo punto, que es lo que requiere la estructura. El número de directions va a ser 4. Norte, sur, este, oeste. Direction concreta que va a tener de partida va a ser la random direction que he comentado antes. Animation, vamos a ponerlo a 0 todos, mirando hacia el norte, o sea, con el pie como si estuviera mirando hacia el norte. El número de animaciones va a ser 2, porque teníamos un sprite de 2 alturas. El estado va a ser 0, como en el otro caso por defecto. Y el movement, como no tengo otra función de movimiento, le voy a poner el arrow movement que ya tenía del otro. ¿Vale? Porque luego le generaremos una función específica de movimiento. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cerrar aquí el paréntesis para insertar la estructura dentro de este bucle. Y aún hay cosas que se quejan que trataremos de corregir en el siguiente vídeo. Sí, da error.